rápidamente reconocieron el tema y yo pensé que no lo iban a reconocer. Sí, es un tema que se volvió famoso. ¿Sí? Sí, sobre todo porque está rodeado de la tragedia. ¿Pero por la película, Alejandro? Exacto, porque además luego se volvió en el tema de amor de todas las bodas que siguieron a 1997. Todo el mundo quería que bailar esa a la hora que se casaba. Se hizo famosa porque el tema principal era del Celine Dion y junto con la película que hasta ese momento se convirtió en una, creo que la segunda más taquillera o por algún tiempo la primera más taquillera en la historia del cine. Pues sí revolucionó, fue el gran lanzamiento de Leonardo DiCaprio y de Kate Winslet. Es una historia de amor que sobre todo las chavitas de esa época adoraron. A mí me parece que la película fue muy bien hecha, pero como todo se centra en esa relación, te olvidas que hubo 1,534 personas muertas, que fue una verdadera tragedia, que todo lo que podía salir mal salió mal en gran medida por la negligencia, pero bueno, trajo de nuevo a la mira el Titanic y sobre todo que unos años antes habían encontrado en qué lugar del Océano Atlántico se encontraba hundido. Creo que eso fue lo más importante porque James Cameron, el director, se metió de lleno, puso dinero, hubo investigación, hasta que dieron con el Titanic unos años atrás y lograron bajar 2 submarinos de exploración no tripulados, en principio no tripulados, y ahí descubrieron que se había partido en dos el Titanic. Entonces, parte de la película es la teoría que en ese momento corrió, que creo que es la más aceptada, de que en el momento en que se va a hundir por completo, se alzó casi verticalmente este barco, que era el más grande de su época, cuyo lema era al Titanic ni Dios lo hunde, y que casi por el mismo peso, al ponerse casi vertical, se rompió o se partió en 2 pedazos, y la proa por un lado y la popa por otra cayeron hasta el fondo del mar, ahí en el Atlántico Norte. Y detuvo, creo que hasta los viajes que entonces iban a ser la maravilla, la rapidez, se ralentizó, se detuvo todo ese desarrollo, Mario, decían. No, tenía un gemelo, el Titanic, y siguió funcionando como si nada. El Olimpia, ¿no? El Olimpia, sí. Uh-huh. Sí. Fíjate que esa fue la primera vez antes del SOS, que es la señal de auxilio reconocida universalmente. Lo que se tocaba o se transmitía en el telégrafo era las siglas CQD, no recuerdo qué significa en inglés. Y en ese viaje se utiliza por primera vez el CQD, pero también el SOS. Y le llega el aviso de auxilios a cerca de 12 o 14 barcos, de los cuales solo el Carpathia es el único que puede llegar como 2 horas o 3 horas después de la tragedia. Todos los demás llegaron 8, 10, 12 horas después. Pero todos los que llegaron sí vieron los restos del naufragio. Vieron sillas, maletas, lo que podía flotar, y también vieron muchos de los cuerpos que habían muerto por, ¿cómo se llama cuando te congelas en el mar? Hipotermia. Hipotermia. Porque ninguno de los barcos, acuérdense que eran travesías, un barco normal hacía 24 días desde Galveston hasta, por ejemplo, Inglaterra o ya la parte continental de Europa. Pero Titanic le iba a bajar Galveston como está muy lejos. Galveston está en Texas. Sí, pero por ejemplo, el que yo hice para el libro todo el estudio que yo hice para el libro del Titanic y la Revolución Mexicana, luego les cuento, el barco salía desde Galveston, porque claro, el Titanic iba a llegar a Nueva York, pero acá salía desde Galveston hasta allá eran 24 días. Y entonces los barcos que llegaron y que vieron los cadáveres regados en el mar, porque además se fueron dispersando, no pudieron rescatarlos porque no llevaban refrigeradores para subir los cadáveres y mantenerlos a salvo, ¿no? Es decir, que no se descompusieran.
Entonces tuvieron que mandar unos días después un barco especial, se llamó el Mackay Bennett, que llevaba un capellán, que llevaba bolsas para los cadáveres y que llevaba refrigeradores, y se encargaron de estar varios días en la zona, pues pescando cuerpos, y lograron rescatar algunos. Entonces, Y ¿por eso se perdieron? Están en un cementerio ahí en Massachusetts. ¿Y por eso se perdieron entonces tantos cuerpos? Porque no los... Sí, por ejemplo, el Frankfurt, que llegó 10 horas después, hay cartas ahí, la que yo cuento de un mexicano que iba en el Frankfurt rumbo a Alemania y que ese barco, el Frankfurt, se desvía porque recibe la señal de auxilio. Él cuenta en una carta a sus padres que vio cadáveres, pero no pudieron rescatarlos exactamente por eso, porque no tenían los recursos ni los materiales como para que no se descompusieran. Todavía les faltaban 10 días de camino para llegar a Europa, entonces imagínense cómo se hubieran puesto esos cuerpos. Y sí, por eso se perdieron, porque se empezaron a dispersar muchos de los cuerpos que habían logrado tener cuando menos el salvavidas. Pero yo sí creo, como dice la teoría actual, que Leonardo DiCaprio sí cabía en la puerta de madera donde se subió Kate Winslet. Cabía, ya lo aceptó el propio Cameron. ¿Cuál historia de amor si al final termina cada quien? Bueno, él muerto y ella solita. Tiene un libro, el reconocido escritor Alejandro Rosas, está en Amazon, lo puede uno conseguir, es muy pequeño. Sí. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana. ¿Por qué ese nombre pareciera tan estrafalario? Porque el chavito que se va a Alemania, que aborda este barco que les estaba comentando que se llamó el Frankfurt, era hermano de los Aguirre, de los hijos de la familia Aguirre Benavides, Adrián, Luis y Eugenio, eran los hermanos mayores. Él tenía como 13 años y deciden enviarlo, vivía en Parras, Coahuila, y su familia decide enviarlo a Alemania a estudiar ingeniería eléctrica para regresar a Parras a poner las instalaciones eléctricas para el pueblo. Y entonces le toca, insisto, toda esta parte del hundimiento del Titanic, el barco se desvía, él lo deja por escrito y le va a mandar una carta a sus padres. Pero lo interesante de todo es que sus otros 3 hermanos estuvieron involucradísimos en la revolución. Adrián fue el abogado de Madero cuando lo aprenden en 1910. Luis fue secretario particular de Gustavo Madero y luego secretario particular de Pancho Villa. Es el famoso Luisito de las películas de Pedro Armendar, Luisito Aguirre Benavides. Y el otro hermano, Eugenio, fue general de la División del Norte, al que fusilan en 1915. Entonces, de esas veces que las historias te llaman, yo me acerco a la familia por la historia del Titanic y la familia me dice, oye, sí, aquí tenemos, no hay más del Titanic, era poco realmente, pero me enseñaron como 100 cartas de los hermanos, todos escribiéndose sobre dónde están en la revolución, les toca la escena trágica. Entonces yo lo que hice en el libro fue contar las peripecias del más joven camino a Europa, que además le toca ya estando ya al inicio de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado contar todo lo que está sucediendo con la familia Aguirre Benavides en la Revolución. Por eso se llama Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana. Fue medalla Belisario Domínguez en 1964, Adrián. Sí. Sí. Víctor, ya que hablan de reconocer, aunque no recuerdo el nombre, pero era un personaje mexicano quien en el hundimiento del Titanic se dio su lugar a una señora y su hijo en el bote salvavidas. El tío de Uruchurtu, ¿no? Ajá. Es cierto lo de Uruchurtu, claro, pero es falsísimo, de toda falsedad, como dicen, que le haya cedido el lugar. Hay una cosa impresionante, se creó como un fetichismo alrededor del Titanic. Y en internet hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia Titánica, donde viene, es increíble el grado de especialización de esa enciclopedia. Viene pasajero por pasajero, cuál fue su destino, si se recuperó el cadáver, si murió, si se sobrevivió, y si lo recuperaron, dónde está enterrado,
etcétera. Y yo hice la investigación para ver este asunto porque la familia Uruchurtu decía que él, antes de tomar un bote salvavidas, decidió dejar su lugar a una mujer y a su hijo. Y no, dimos con el nombre de la mujer a la que supuestamente había salvado, y ella dejó una relatoría de cómo se había salvado, y no hay ninguna mención a ningún mexicano, ni a ningún pasajero, ni a ningún hombre de ninguna nacionalidad que la hubiera ayudado. Ella tomó el bote salvavidas porque tuvo chance de ocupar un lugar, pero no. Uruchurtu sí muere ahí en el Titanic, pero no en un acto heroico. De hecho, por diputado faltista, porque él era un diputado para la legislatura de Madero de 1912 y debía estar en México el 1 de abril. Y entonces, como quería regresarse en el Titanic, cambió su boleto con otro amigo mexicano, que era el que tenía el boleto del Titanic, y le dice, oye, pues te lo cambio. El otro amigo se regresa en el boleto que originalmente tiene Uruchurtu, y entonces Uruchurtu iba a llegar como 30 días después del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por diputado faltista le pasó eso. Hubo un homenaje en el Congreso, un minuto de silencio cuando ya se dio por oficial la muerte, que fue más o menos como unos 6-7 días después del hundimiento, cuando ya no hallaron entre los sobrevivientes a nadie que se apellidara Uruchurtu.